Ahora, hoy vamos a cambiar la correa de distribución y aprovecharemos para cambiar la correa del aire acondicionado y la correa del alternador. Si se cambia la correa por los años, es decir, si tiene cerca o más de 10 años, solo se cambiará la correa. Si se cambia por los kilómetros, es decir, cerca o más de 90.000 kilómetros, se cambiará además el tensor de correa y la bomba de agua. Para tener más sitio para trabajar, vamos a quitar el faro. Y luego quitaremos la rueda de adelante para tener acceso por debajo. Con un dado de 10 quitamos los dos tornillos del faro. Desconectamos el faro. Ponemos una torre por seguridad, quitaremos el gato. Ahora vamos a quitar este plástico de aquí para tener acceso detrás. Tiene unas fijaciones de plástico aquí, aquí y otra aquí. Las fijaciones son así. Se quitan con un destornillador plano, tirando de aquí. Y ya tenemos acceso a las correas por debajo. Se ve la correa del alternador y la del climatizador. Sacamos lo del aceite porque nos va a molestar. Aflojamos este tornillo de la bomba de la dirección asistida. Es una llave de 12. Luego tiene otro tornillo abajo. También hay que aflojarlo. El segundo tornillo se afloja mejor desde abajo. Luego se puede aflojar. Una vez aflojado, podemos sacar la correa. Para el alternador hace falta aflojar este tornillo de aquí. Luego aflojamos los dos tornillos del eje. Y ya se puede aflojar el alternador. Y podemos sacar la correa. Luego tenemos que quitar el tubo de medición del aceite. Tiene su tornillo aquí. Es de 10 milímetros. Está simplemente encajado. Luego vamos a quitar la tapa superior de la correa de distribución. Son 4 tornillos. Aquí, aquí, aquí y otro por debajo. Con una llave de 10. Y ese de abajo es el más incómodo de quitar. Con una llave así, de 10, se quita bien.
La tapa tiene una goma, hay que cuidar bien que se quede en su sitio. Luego, con una llave de 17 se gira el motor así para que coinciden las marcas de la polea dentada y aquí de la placa negra. Luego vamos a quitar la polea. Se puede poner un destornillador aquí para bloquear el motor. Es más fácil con una llave de choque porque no girará el motor. Quitamos la polea. Luego hay que quitar la tapa de la polea de abajo. Tiene 3 tornillos. Aquí, aquí y uno más arriba. Quitamos la tapa. La goma se ha quedado pegada. No pasa nada. La volvemos a colocar en su sitio. Hay que aprender a hacer todo de una mano cuando se graba. Listo. Recordamos que arriba habíamos alineado esta marca con esa marca exactamente, precisamente. Y abajo vemos que esa marca de aquí está exactamente enfrente de esa pequeña marca del fondo. Está bien alineado. Ahora tenemos que aflojar el tornillo del tensor de correa. El tornillo es de 12 milímetros. Se afloja el tornillo, se tira el tensor hacia abajo y se vuelve a apretar el tornillo. Así la correa queda libre. Ahora ya la podemos quitar. La he soltado desde arriba. Ponemos la correa nueva, empezando por el cigüeñal hacia la izquierda. Que esté bien centrada en su rueda. Lo que hay que tensar a mano es la parte derecha en rojo aquí. La parte izquierda se tensará cuando soltaremos el tensor.
Luego aflojamos otra vez el tornillo del tensor y volverá a su sitio solo, porque tiene un muelle para tensar la correa, y luego lo apretamos otra vez. Ahora vamos a girar las poleas, el motor, 2 vueltas y verificar otra vez si sigue alineado. Se pueden quitar las bujías para evitar tener la compresión del motor. Es más fácil, pero yo tengo pereza. Vamos a alinearlo otra vez correctamente. Está alineado. Y vamos a ver abajo si sigue alineado también. Abajo está bien también. El punto sigue arriba. Este punto. Podemos cerrar todo. Volvemos a poner la tapa de abajo. Sin apretar mucho, que es plástico. Volvemos a poner el tubo de nivel de aceite. Apretamos con una llave de 10. Ponemos la polea del cigüeñal. Apretamos con una llave dinamométrica entre 65 y 75 Nm. Ponemos la tapa de correa de distribución de arriba. Tener cuidado con esa parte. Si no se pone bien, la correa de distribución va a tocar dentro. Entonces la parte de abajo viene a encajarse aquí entre los dos. Eso por dentro. Un truquillo para ponerla más fácilmente: se puede tirar con un gancho de la parte de abajo, aquí, porque esto tiene que pasar debajo de la barra y bloquea un poco. Ponemos la correa del alternador nueva. Se pasa primero la polea del alternador y luego se mete la del cigüeñal. Empujamos el alternador hacia el fondo y apretamos a la vez el tornillo. Lo bloqueamos bien. Apretamos los 2 tornillos del eje del alternador, aquí y el otro al fondo. Verificamos la tensión de la correa. Está bien, no llega a dar media vuelta. Ponemos la correa de accesorios nueva en la polea del cigüeñal por fuera y luego a la polea del compresor del climatizador. A la polea de la dirección asistida. Volvemos a poner la bomba de la dirección asistida en su posición, tirando por aquí. Nos podemos ayudar de una llave grande así, haciendo palanca sobre la barra esa. Luego apretamos ese tornillo. Luego no olvidamos apretar el tornillo de abajo. Mejor apretarlo desde abajo. Luego volvemos a poner el faro.
Ponemos la tapa de abajo. Los clips se suelen estropear al quitarlos porque a veces no se desatornillan, son casi de un solo uso. Es mejor prever unos clips nuevos. Ponemos la barra de medición del aceite. Ponemos la rueda. Y terminado. Ahora arrancamos el motor para ver si hemos trabajado bien. Parece que todo está bien. Espero que el video os haya gustado y que os sea útil. Por favor, darme un like y no olvidéis suscribiros para no perder ningún video.